Nosotros vamos a hablar del duelo en Europa, vamos a ubicarnos en el siglo XVII, cuando comienza la historia del duelo moderno. Y allí es donde los enfrentamientos personales empiezan a tener como detalle esencial los buenos modales. El ceremonial del duelo servía para marcarlo como conducta propia de un grupo, de una clase. Si la aristocracia quería sobrevivir y conservar unos privilegios cada vez menos justificados, debería distinguirse por una conducta apropiada que el plebeyo pudiera distinguir como signo de superioridad. Lo que provocaba una lucha podía ser insignificante, pero el propio duelo se convirtió en un ritual tan formal como una misa con la que se ennoblecía la disputa más banal incluso. Recuerdo lo que decía Ortega y Gasset, que establecía una diferencia entre esta aristocracia que se esforzaba como clase por sobrevivir y lo que él llamaba la verdadera nobleza, no la nobleza de la sangre, la nobleza del espíritu, que elegía distinguirse por una conducta que la criatura vulgar, la criatura, el hombre masa, decía Ortega en realidad, podía reconocer como prueba de su superioridad. La criatura noble, dice Ortega, elige una conducta aun cuando supiere que la conducta no será reconocida por la criatura vulgar. Y no lo hace para conservar privilegios. La verdadera nobleza tiende a creer que en caso de que vinieran a discutírsele los eventuales privilegios, los mismos serían reconocidos enseguida, apenas la criatura noble se lo propusiera, y la mayoría de las veces no se lo propone. Son unas ideas que tienen lo suyo, hay que tomarlas con mucho cuidado. De cualquier modo, Ortega hacía eso no por reconocer que había una verdadera nobleza, sino para oponerse a la nobleza de la sangre. Y yo no sé si él o nosotros aquí hemos hablado alguna vez de los chinos que ennoblecían hacia atrás. No era el padre el que ennoblecía a su hijo con sus acciones, sino el hijo el que ennoblecía al padre. Cuando alguien realizaba un acto noble, entonces era reconocido como tal y contagiaba a sus antecesores la gloria, pero la nobleza entonces necesitaba de una acción, no era simplemente algo heredado. Bien. Pero bueno, de esto no queremos hablar hoy. El duelo solo estaba permitido a los caballeros, no por ley, la ley no permitía a nadie, sino porque los que no eran caballeros no se batían a duelo. No se batían a duelo. Si usted era un caballero y venía a desafiarlo un tipo que no era un caballero, o sea, que no estaba ennoblecido, que no pertenecía a la clase dominante, usted no se batía. Algunas características de este asunto vamos a citarlas ahora. Usted recuerda los tiempos de las justas y torneos. Allí las peleas se hacían en público en la Edad Media. Ahora los hombres luchaban en sitios apartados y a pie. Sin embargo, el público, aunque no estuviera presente, no había público. En los torneos de la Edad Media sí, estaba lleno de gente, qué sé yo. Pero acá no, en los duelos naturalmente. Pero el público presionaba porque los resultados de un duelo se volvían tema principal entre las personas de cualquier ciudad. Un caballero no podía tomar represalias mediante la fuerza bruta contra quien lo ofendía, no podía pegar una trompada. Debían intercambiar tarjetas, designar a un padrino y estar preparados para presentarse a intercambiar estocadas o disparos. Los desafíos escritos debían presentarse en un lenguaje muy cortés. Los luchadores debían saludarse antes de iniciar el combate y como testigos de la conducta, como aval de esas conductas, estaban por lo menos los padrinos. El deber principal de los padrinos era garantizar la transparencia de la disputa. Estaba contemplada también la ubicación de los duelistas, etcétera. Todo eso lo fiscalizaban los padrinos. Y era su deber examinar los hechos del asunto y tratar de encontrar una solución pacífica. En París
los duelos se hacían en los jardines del Palais Royal. Es un lugar bastante céntrico, bastante céntrico. Se hacían al amanecer los duelos. Siempre había provisión de pistolas o espadas de duelo en los cafés de los alrededores. Era un lugar donde también, en alguna época de la historia, también se daban cita a las prostitutas. El Palais Royal todavía está en pie, queda ahí en la calle Rivoli, un lugar muy céntrico. Uno tiende a pensar que los duelos se hacen descampados, sí. Más bien en descampados, ¿no? Los padrinos debían decidir, además, cuál sería la señal para el inicio del combate. Podía ser una palabra, como aura, o dejar caer un pañuelo al piso, etcétera, en fin. En Inglaterra se lanzaba una moneda en los duelos a pistola para decidir quién debía disparar primero. Usted habrá visto en algunas películas. Sí, primero tiraba uno, el otro se tenía que quedar quieto. No se ponía así, moviéndose como para esquivarse el balazo. No, tenía que quedarse quieto y después disparaba él. Pero esta costumbre fue reemplazada por otra. Empezó a aceptarse que ambos pudieran disparar a la vez dentro de un margen de 20 segundos. Hasta el año 1800 las pistolas no eran nada fiables y entonces convenía batirse a pistola porque casi nadie te acertaba, ¿no? Sin embargo, si ambos tiradores fallaban, podían volver a citarse, pero también podían abandonar la disputa, darse por satisfechos. En los duelos con pistola, la distancia habitual entre duelistas era de 18 metros. O sea, como de acá hasta allá. Al fondo, sí. Otro deber de los padrinos era el de encargarse de que hubiera un médico cerca, pero no mirando, porque lo involucraba, lo comprometía al médico en un hecho fuera de la ley, como era el duelo. Entonces tenía que estar el tipo haciendo el gil por ahí. Che, mirá, vení. Tampoco podía haber un cura por la misma razón. La iglesia condenaba el duelo. Duelistas y padrinos eran actores que cuidaban los papeles dispuestos. Cada palabra, cada gesto estaba ensayado con esmero para producir un efecto de impasibilidad, aparecer impasibles ante la posibilidad de morir. Esto formaba parte de los modales de la clase. Johnson, el Dr. Johnson, decía que la indiferencia ante el accidente o la sorpresa era el sello de la buena educación. Vamos a contar algunos duelos. Empiezo con el que más me gusta, que es este de Casanova. Ya como Casanova estaba en Varsovia, había ido a Polonia en el año 1776 y se había hecho amigo del rey Stanislao, y una noche lo invitaron al teatro. Bueno, Casanova se ubicó junto al Reinaldo, ahí en un palco de honor. En la obra participaba una piamontesa llamada Sofía, que marcaba 1.34 la mesa. Ya como se enamoró de la mena. Cuando terminó la obra, la fue a saludar y ella le reprochó no haberla visitado antes. ¡Ay, por qué no me visitó antes! Y ahí nomás se besaron. En cuantito la mina le dijo, ¡ay, por qué no me visitó antes! Casanova la puso. Le dio un beso en la boca. Bueno, no es para menos. Era Casanova. Claro. En ese momento, ¿quién entra? El conde Granichi, que era gran oficial de la corona polaca y esposo de Sofía. Hubiera empezado por ahí. Entra pero es más piola así, ¿me entiendes? Mira, el marido aparece y detuvo el beso, diciéndole a Giacomo, por lo visto, el señor tiene pretensiones sobre esta dama. Como mínimo. Sí. Como mínimo. Casanova respondió después de limpiarse la boca con la manga de la camisa. Efectivamente, ¿importuna esto a su excelencia? Muchísimo, dijo Granichi, que así era el apellido. Yo la amo también y no me gustan los rivales, dijo el marido. Casanova se apartó de Sofía y dijo con ironía que se la cedía a él en ese mismo momento. Dice, se la cedo. Sofía puso cara de desagrado y volvió a los brazos de Giacomo.
Entonces Granicki, furioso, imagínense, le dijo a Casanova, no a Casanova, sino a Casanova, que era un veneciano podrido y cobarde. Le dijo, ¿sabe qué usted, señor Casanova? Usted es un veneciano podrido y cobarde. Casenave le respondió diciéndole que un cobarde veneciano podía matar a un valiente polaco. Bien. Al día siguiente le escribió: caballero, anoche en el teatro me insultó sin derecho. Supongo que me aborrece y por tanto desea sacarme de este mundo de los vivos. Sírvase llevarme a un sitio donde mi derrota no pueda hacerlo caer bajo el rigor de las leyes de Polonia. Firmado Quasimodo. Media hora después recibió una respuesta. El conde Granicki aceptaba el duelo a pistola. Si los tiros fallaban, a espada. ¿Y si fallaba ahí también? Bueno, se haga piola. Bueno, Casanova se presentó sin padrino. El conde sí fue con varios hombres y presentó las armas. Giacomo eligió una cualquiera de mesta. Granicki dijo que garantizaba con su palabra de honor el buen estado de aquella pistola. Dijo, garantizo con mi palabra de honor el buen estado de esta pistola. Muy bien. Casanova dijo que iba a probarla contra él. Se ubicaron para disparar. Los testigos dicen que ambos lo hicieron al mismo tiempo. Solo se escuchó una detonación. Casanova recibió un balazo en la mano e inmediatamente se la metió en el bolsillo. Granicki cayó al suelo. Casanova corrió hacia él y en ese momento los tres acompañantes del conde, recordemos que Casanova venía solo, desenvainaron sus espadas para matar a Giacomo. Granicki, con una bala en el pecho, los detuvo con un hilo de voz y les dijo: ¡canallas! Les dijo: canallas, respeten a este caballero, me ha matado. Y le dijo a Casanova: huya, corre peligro de perder la cabeza en el cadalso si se queda aquí. Si necesita dinero, tómelo de mi bolsillo. Eso dijo Granicki y murió. Y dijo bastante. Dijo bastante. Casanova lo besó en la frente y comenzó a atravesar un campo cubierto de nieve. Enseguida encontró un campesino con un trineo que lo llevó hasta un convento cerca de Varsovia. Allí encontró refugio para curar su mano, pero tuvo algunos problemas. Llamaron a un médico y el tipo le dijo que tenía la mano gangrenada y que había que cortársela. Casanova lo echó. Llamó a otro y otro opinó igual, pero dijo que había que amputarle el brazo. También lo echó. Se fue y al final la mano no estaba infectada en lo absoluto. Casanova supo mucho después que los que querían operarlos eran unos amigos de Granicki. ¿Cuántos amigos tenía Granicki? Sí. Bueno. Y pretendían halagar al conde Granicki, que además a último momento sobrevivió. Parece que no se había muerto. Bueno, pero no importa. Así Casanova dejó Polonia, ¿no? Detalle curioso, volviendo a los duelos. Hubo reyes que se ofrecieron a luchar entre sí para evitar alguna guerra. Se planteó en más de una ocasión llevar un duelo entre Carlos V de España y Francisco I, ¿no? Pero la idea no prosperó, después hubo guerra. Francisco I fue prisionero de Carlos V. Después, incluso uno de sus hijos lo reemplazó. Estaba en Cana el rey Francisco. Y llamaron a un hijo que era Enrique. Un hijo que era Enrique y lo reemplazó en la cárcel para que Carlos lo tuviera como rehén, ¿no? Mira, bueno, pero no importa. En 1611, Carlos de Suecia, viejo y enfermo, desafió a Cristian IV de Dinamarca a un combate. Cristian rechazó desdeñosamente la propuesta. Dijo: mirá si le voy a sacar la plata a un mamá. Otro que se batió a duelo fue el músico Händel. Parece que en 1704, en los comienzos de su carrera, Händel formaba parte de la puesta de una ópera llamada Cleopatra. Su compositor era Mattenson, que hacía el papel de Antonio y hacía de director también. En la ópera, Antonio muere
pero Matterson quiso ocupar el lugar de Händel, que estaba en el clavicordio. Y Händel no se levantó. Le dijo, no, usted se murió. No. Y ofendido, Matterson salió de la escena y esperó y lo retó a duelo a Händel. El músico aceptó el duelo. Y Matterson podría haber muerto por segunda vez aquella noche si la providencia no hubiera hecho que la espada de Händel chocara con un botón de la chaqueta de Matterson. La espada se rompió y se salvó, ¿no? Último duelo, Alexander Pushkin. En La hija del capitán y en otras obras aparecen historias de duelos, pero este es de la vida real. El tipo se había metido en problemas con algunos de sus primeros escritos, fue desterrado al sur de Rusia, o del sur de Rusia. Cuando se le permitió regresar, se hizo amigo del zar Nicolás, a quien le gustaba patrocinar las letras. Parece que también Natalia, esposa de Pushkin, recibía algunos favores imperiales y de otros personajes. En 1836, un escritor anónimo envió unas copias a Pushkin en las que se le informaba que era un cornudo. Natalia se había sentido atraída por un joven francés llamado Georges Dante. Las sospechas de Pushkin, naturalmente recayeron sobre este tipo. Hubo un desafío y un duelo a principios de 1877. Pushkin murió a los 37 años de edad. Su adversario se fugó al extranjero, se convirtió luego en senador de Francia. En realidad, Pushkin nunca había dejado de resultar odioso a los círculos más reaccionarios, entre los que estaba este señor francés que era monárquico. Pero así que corrió el rumor de que ese duelo fue provocado por sectores que en verdad querían asesinar a este escritor, Bueno, aquí en la Argentina también hubo duelos. Acá en Belgrano había una casa demolida no hace tanto, en cuyos fondos solía haber duelos, ¿no? Ya fuera de época, recuerdo que hubo un duelo del doctor Arturo Jaureche. Yo no me puedo acordar si fue un duelo con el doctor Alfredo Palacio, no me puedo acordar. Pero esto fue hace mucho, pero no tanto. ¿Y no? No, ya había nacido. El doctor Jaureche murió en 1973 y eso fue antes. Naturalmente. Sí. Sí, un duelo con una persona que ya ha fallecido. Y da ventaja, ¿no? Es una cobardía inexcusable. Yo calculo que habrá sido por los 60, Por los 60. Bueno, no importa. También creo recordar que esa casa de Palermo, de Belgrano, era la casa que llamaban la Casa del Ángel, donde filmó Leopoldo Torre Nilsson esa película. Pero no estoy seguro, porque podría ser que se me mezclaran recuerdos, incluso recuerdos ajenos, que son los que más se le mezclan a uno. Cosas que otro le ha contado, y ya el que te lo contaba ya venía viciado, ya venía bastante confundido, de fábrica incluso, y bueno, te lo contó a vos, y ahí se mezclaron ambas confusiones, se confundían. Y ahí ya todo tiende a un equilibrio y ya no se sabe qué hubo antes. Todo es una masa rosada. Antes hubo vino y agua, pero ahora no. Señores, vamos a escuchar. Bueno, ya es tardísimo y le pido perdón a los muchachos del informativo, me entusiasmé un poco con esto. Un tema que tiene que ver con esta charla, naturalmente. Con duelos. Si no, ¿por qué razón lo íbamos a escuchar? Y qué sé yo, para pasar el rato. Claro, no sé. Duelo kurda, eso, una milonga que canta Jorge Vidal.